La paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de vosotros, mis amados hermanos y amigos que están en sintonía con nosotros. Bienvenidos una vez más a este su espacio Mundo Cristiano, el espacio de las mujeres. Aquí estamos para la honra y la gloria de Dios, hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. Es un placer, de verdad que sí, estar aquí junto con ustedes, los que nos escuchan por la radio y los que nos ven por la plataforma de YouTube Mundo Cristiano IDP. No estoy sola, estoy con Liz. Hola, Liz. Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Para nosotros es un placer, como cada miércoles, estar ahí en sus hogares. Gracias por estar ahí en sintonía, gracias por reportarnos, que nos están escuchando. Ay, sí. Y que están siendo bendecidos. De igual Amén. manera, sus comentarios, sus críticas, son todas bienvenidas. Realmente para eso estamos, para poder compartir la palabra y que podamos debatir. Estoy de acuerdo con eso, porque así todos aprendemos, Sí. Ay, todos sí. aprendemos. Estamos en el mes de la Biblia. Así todavía es. estamos disfrutando de este mes, de verdad, hermanos y amigos. Es un placer estar disfrutando de lo que es todo el contenido bíblico de una manera así como panorámica. Sí, así es. Y poder entender tantas cosas que el Señor nos revela por medio de su Espíritu Santo. Nosotros, antes de nosotros seguir con lo que es todos estos temas con relación a la Biblia, y en particular, porque nosotras, como decíamos anteriormente, siempre hablamos temas bíblicos, Sí, claro. pero ahora mismo no estamos enfocándonos solamente en los temas bíblicos, sino también en la Biblia per se, Sí. como el libro de Dios y como el instrumento, el manual que Dios nos ha prestado, que nos ha brindado para nosotros poder conocerlo mejor y poder nosotras también entender para qué nosotros fuimos llamados. Así En es. toda este mes, todos los espacios, hemos estado enfocando las traducciones, la veracidad de la Biblia, de la palabra. Estamos hablando como la verdad de Cristo que transformó todas esas vidas que cuando aceptan al Señor Jesucristo son transformadas. Y también en este espacio nosotros hemos estado hablando de mujeres ancladas en la palabra, en la verdad, en la mente Así de es. Cristo. Hemos estado hablando de cómo nosotros podemos transformar nuestra mente por medio de la palabra. Así y es. en esta ocasión estamos presentando lo que es entendiendo la vida a través de la Biblia. Oye, Melissa, mira, déjame decirte que yo nunca en la vida había pensado en este tema como nosotros lo estamos analizando y lo vamos a centrar en esta ocasión. Bueno, tenemos que recordarles que nuestro pastor es nuestro hermano Alvin Carrasco. Dios bendiga a nuestro hermano Víctor donde quiera que esté. Nuestro hermano Alvin Carrasco es nuestro pastor y nosotros estamos de verdad agradecidos de Dios por estar en esta congregación que abre sus puertas para que todos ustedes puedan venir y confraternizar con nosotros. Pero quiero volver al tema. Entendiendo la vida a través de la Biblia. Sabes que nosotros vamos a enfocar yo creo que hay un personaje que pudo escudriñar la vida de una manera tan práctica, esa es la palabra, tan práctica que yo me quedé de verdad diciendo, realmente si hay alguien con licencia para hacer eso es nuestro querido Salomón. Y yo decía, pero realmente él lo tuvo todo. Él pudo disfrutar de todos los placeres que él se pudo dar e hizo de su vida un experimento para entonces poder decir que todo era vanidad. Yo decía, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros podemos vernos en ese espejo? ¿Cómo nosotros podemos analizar ese tema? Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar en la vida por medio de la palabra de Dios, tenemos que analizar varios puntos que nosotros vamos a ver así como que por encimita, porque obviamente es muy profundo el tema y hay cosas que nosotras no vamos a poder tocar como verdaderamente yo quisiera que tocásemos, sí. Pero les invito de verdad que estudien lo que es el libro de Eclesiastés. Sí. Ahí en Eclesiastés, Salomón hace una evaluación de su vida y cuando él dice y termina diciendo que todo es vanidad, es porque ya él ha analizado diferentes puntos, ha visto la vida en diferentes puntos, en diferentes formas. Y en Eclesiastés capítulo 2, el versículo
17, aquí me gustaría que empezáramos por ahí donde dice, entonces aborrecí la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, pues todo es vanidad y aflicción de espíritu. Yo decía, ¿de verdad él llegó a ese nivel de aborrecer la vida? Y cuando él dice debajo del sol, ¿a qué él se refiere? Yo me puse a pensar, nunca en la vida, o sea, yo había escuchado ese texto y había escuchado mucho con relación a Salomón, pero cuando él dice debajo del sol, yo decía, ¿qué él quiere decir con debajo del sol? ¿A quién pero o entendí en estos días que cuando él dice debajo del sol, es que él está como sacando a Dios de todo el perímetro y ver qué sucede debajo del sol. De ahí, desde el principio, podemos denotar que cometió un error. Sacando a Dios de la ecuación no va a dar nada bueno, y con razón él dice que él aborreció la vida, porque esa evaluación, sacando a Dios de la ecuación, no dio nada. No da nada realmente. Tú sabes que eso nos pone a pensar de igual manera, trayéndolo a los tiempos actuales. ¿Qué pasa con la gente que quizás lo tiene todo en la vida, pero aún sigue siendo infeliz? Quizás ha probado de todas las cosas en esta vida. Comentaba justamente eso con alguien y hablábamos de que al final de cuentas, nada en la vida es suficiente, solo Dios es suficiente, porque hay personas, tú lo vemos en las noticias, que es algo muy real, vemos en las noticias personas que se quitan la vida y son personas que aparentemente están felices, hay personas que son prósperas, mujeres y hombres que podemos decir que tienen la vida perfecta, pero al final terminan terminando su vida, aborreciendo la vida, como decía Salomón. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el trasfondo de eso? Es que sacamos a Jesús de nuestra vida, sacamos a Jesús de nuestras decisiones, de nuestras emociones, le cerramos la puerta para que Él no entre, y al final la vida termina siendo algo vacío. Vanidad, que es precisamente uno de los términos que él utiliza varias veces aquí. Y así, escuchándote, pudiéramos pensar en peloteros, en celebridades, en muchas personas cerca de nosotros, que nosotros diríamos como que, pero se veía bien, pero no sabía el propósito de su vida, no estaba viendo su vida por el lente bíblico, porque una vez que tú escudriñas la palabra, que es precisamente por eso que nosotras estamos enfocándonos en la palabra, es ver la vida mediante la palabra de Dios. Una vez que tú, hay personas que dicen que creen en Dios y todo esto, y hablan de Dios es maravilloso, y Dios es bueno, y Dios es amor y todo esto, pero entonces no hablan de Jesús, a quien tú debes de aceptar para que venga a tu corazón y entonces entiendas por qué fue que Él nos creó. Y hay muchos puntos que pudiéramos ver, y uno de ellos es que cuando Dios nos creó a nosotros fue con un propósito. Así es. Y si nosotros no cumplimos ese propósito, terminamos entonces como esas personas que se quitan la vida, o que encuentran, como le pasó a Salomón. Yo he probado de todo. Y no podemos saber y mediante todo el transcurrir de Eclesiastés, podemos ver que él pudo ver todo lo que, evaluar, todo punto de vista. Me gustó cuando decía que él inclusive tenía cantores en su disposición, que él hizo una reproducción del jardín del Edén. O sea, él también trató de ver la vida desde esa perspectiva. Placeres con mujeres tenía, ya ustedes saben que tenía 700 y 300 entre sus esposas y sus concubinas, eran 1000, y tenía, porque él estaba abusando, estaba experimentando por todos los lugares a ver qué podía saciar su vida, pero era debajo del sol, o sea, sacó a Dios y todo esto de la ecuación, y eso fue lo que sucedió. ¿Qué nos dice? En Eclesiastés, versículo 3, nos dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su duro trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, pero la tierra siempre permanece. El sol sale y el sol se pone, vuelve a su lugar y de allí sale de nuevo. El viento sopla hacia el sur y gira hacia el norte, va girando de continuo y de nuevo vuelve. Él viene a sus giros. Todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena.
al lugar a donde los ríos corren, allí vuelve a correr. Todas las cosas son fatigosas. Él estaba mirando todo lo que es la naturaleza y estaba mirando que todo vuelve a su cauce, que todo tiene un propósito, de que los ríos van a donde tienen que ir. Entonces él siempre volvía y seguía analizando como que entonces mi vida ¿para dónde va? ¿Cuál es el propósito? ¿En qué estamos? Y volviendo otra vez al tema de las personas que sacan a Dios y que terminan en fracasos y que terminan en... Pudiéramos pensar en que, por ejemplo, nosotras, las mujeres, cuando vamos creciendo, ¿de qué forma nos van formando? Nos van diciendo, bueno, tú eres una niña, tienes que hacer los quehaceres, tienes que comportarte de manera adecuada, tienes que respetar a tus mayores, entonces cuando tengas la edad propicia, vas conociendo a un joven y vas entonces a ver si es adecuado para ti, después entonces contrae matrimonio. Entonces nosotras vamos creciendo en una mentalidad como, bueno, el propósito de mi vida es, bueno, después de prepararme, ser profesional, casarme, tener hijos, tener una familia, tener un negocio. Ok, llegué a todas esas etapas, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? O sea, nosotras no podemos encerrarnos en este círculo y hacer estos planes y llegar hasta ahí y ya. Dios quiere algo mucho más allá para nuestras vidas, quiere algo mucho más allá que un propósito bueno y noble, porque no es que no sea bueno y noble, muy bueno, muy noble, que tú quieras tener tus hijos, tener un sustento para vivir y todo esto, pero después, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede después de ahí? ¿Cuál es el propósito por el cual? No fue para solamente el propósito primario de nuestras vidas, no como mujeres, por ejemplo, no fue criarnos en bien y tener familia y tener hijos y tener un esposo y tener un negocio para producir y sustentarnos y ya y sigue el mismo ciclo. Ahí no es que se detiene. Nosotros tenemos que ver qué dice la palabra que nosotras tenemos que hacer en el caminar, sería muy difícil y muy duro, como dicen las escrituras. ¿De qué le vale al hombre? Justo en eso estaba ¿De qué le vale, Liz? Si granjeas el mundo entero y entonces perdiere su alma. Y no solamente estamos hablando de salvación, de perder su alma, sino de que no fue provechoso el transitar. Entonces venir y caminar y llegar al fin de la vida y mirar hacia atrás y decir, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? ¿Cuál fue mi propósito en esta vida? Sí, está bien que nosotros estudiemos, que nos preparemos, que seamos mujeres y hombres de bien aquí en la tierra. Eso es excelente porque de esa manera, de igual manera, hablábamos de Cristo, de que tenemos un orden, de que nosotros entendemos que el tiempo hay que aprovecharlo, de que las pedimos sabiduría y Dios nos la da para hacer las cosas, tanto en los estudios, que en el matrimonio, que todo en ese tipo de cosas. Pero algo importante que nunca debemos de perder es por qué y por quién hacemos las cosas, cuál es el enfoque, cuál es el final. Estoy estudiando, soy una mujer próspera, soy una joven que quizás tiene maestría, tengo doctorados y todo eso, pero entender que nada de eso me vale si me aparto del Señor, entendiendo que Cristo debe de ser en todo momento mi centro y que de Él viene la sabiduría, entendiendo que mi propósito quizás no es ser una mujer rica en esta tierra, aunque amén sí viene, pero al final de todo, cuando la cortina se cierre, digo, toda esta riqueza fuiste tú que me la diste, pero nunca perdí mi enfoque. Nosotros debemos de tener bien pendiente que a veces la vida y los tantos afanes nos hacen olvidar realmente cuál es nuestro propósito aquí, y es agradar a Dios en todo momento, en todas las cosas que hagamos. Que Cristo habite en nuestra vida y que la gente cuando nos mire pueda ver a Jesús reflejado en nosotros, que cuando la gente nos escucha hablar diga, wow, es una persona que escudriña la palabra, que tiene temor de ella. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Sabes, Liz, que estaba pensando y meditando y me trae una sonrisa al rostro pensar en que a veces nosotras no nos detenemos a meditar en ciertas cosas? Por ejemplo, hemos pensado en que el lugar donde nosotros estamos ubicados ahora mismo, no importa dónde sea, independientemente de dónde te estés desarrollando profesionalmente o te estés preparando educativamente, intelectualmente, o donde se desenvuelve en el lugar donde vives, has pensado que ese lugar, ese momento, esa posición en que estás, es para ayudar a otras personas. Claro. Lo hemos pensado, lo hemos analizado, lo hemos trabajado, hemos hecho algo para nosotros poder asistir a otras vidas.
Nosotros estamos aquí en este mundo, en este propósito, para adorar y glorificar el nombre del Señor. Y recuerden que la palabra de Dios nos dice que tenemos que ayudar al menesteroso, tenemos que ayudar al desvalido, y en cuanto a uno de estos pequeñitos lo hiciste, a mí también lo hiciste. Nosotros tenemos que, oigan lo que dicen acá, el capítulo 4, versículo 6, mejor es una mano llena de sosiego que ambos puños llenos de duro trabajo y de aflicción de espíritu. Es mejor tú tener solamente un puñado vamos a decir, de beneficios, por no decir riquezas, porque siempre nos vamos a lo que es financiero y esto. Es mejor tenerlo y dormir tranquilo que tener los dos así llenos y muchas cosas y tener un sosiego en la vida. Yo siempre he dicho y le he comentado con otras personas, yo siempre le pido al Señor que me dé lo suficiente para vivir. Tranquilamente, para que, por ejemplo, sustentar los medicamentos de mis niños, de mis padres, de cualquiera que dependa de mí, un ejemplo, y estar tranquila, y no tener un afán de vida de que tengo, como dicen, los millones de chanflín, y entonces que un miedo de salir a la calle, de que te vayan a hacer algún daño, porque uno está así y está con un afán de vida y un desespero, que eso no es a lo que Dios nos llama. Dios nos llama a nosotros estar atentos a dónde nosotros podemos bendecir. Decíamos en programas anteriores, cómo nosotros podemos bendecir otras vidas y que nuestro afán, nuestro caminar por esta vida, por este mundo, usted diga, wow, de verdad que yo sí sentí, disfruté, gocé lo que es la vida en Cristo. Pude compartir con mis hermanos, pude asistir en tal o cual ministerio y no es para buscar gloria, no, Señor nos libre de todo esto, sino para encontrar un significado a nuestras vidas y no que sean como estas personas que miran atrás y dicen, ¿qué fue de mi vida? ¿Qué? Yo no hice nada, tantos años desperdiciados. Tú sabes que mientras más nosotros leemos la palabra del Señor y más permitimos que ella trabaje en nuestra vida, nos damos cuenta que los escenarios, las grandes posiciones no nos traen nada bueno. Al final lo importante es que nosotros podamos decir, agradar al Señor con mi vida, que podamos decir al final, o que Dios pueda decir, fue un siervo fiel, fue un siervo justo, fue un siervo bueno, porque le comentaba a alguien y me trae una sonrisa a mi rostro, como decía Wendy, porque yo decía que nada de ese tipo de cosas nos va a traer un pase directo al cielo. No. Nada de esas cosas. Es más, no existe un pase directo al cielo, todo tenemos que hacerlo y trabajarlo y esforzarnos, porque para ir al cielo tenemos que aceptar al Señor Jesucristo. Claro, ya Él pagó todo Pero me refiero, por ejemplo, que entendemos que las buenas obras, todo este tipo de cosas nos van a dar un pase directo al cielo. No. Ya hay un precio que se pagó, claro que sí, eso lo entendemos. Pero lo importante es que nosotros reconozcamos que nada de lo que hagamos nos va a abrir una ventana especial en el cielo. Realmente lo que nos va realmente a permitir, y es un tema así como que contrita mi corazón, porque nosotros los hicimos por mucho tiempo. Entendimos que hacer tantas cosas y querer tantas cosas nos iba a hacer ganar más el favor de Dios. Por eso es el estudio de la palabra. Pero el conocimiento de la palabra nos hace reconocer que no somos nadie y que Dios es quien permite todas las cosas. Dios es el centro de nuestra vida y que por Él y para Él existimos. Esa es una de las anécdotas, por decirlo de una manera, que nosotros hemos traído aquí, es que nos regalen un reloj, por ejemplo, y que digan que hace muchas cosas en multitareas, pero lo único que no hace es dar la hora. Sí, entonces no es para lo que fue creado. Entonces Dios fue el que nos creó. Él es nuestro diseñador. Por lo tanto, Él sabe para qué nosotros fuimos creados. Es como el mismo que hizo el reloj, hizo cualquier otro dispositivo. Él sabe con qué propósito es. Sí, si no lo utilizamos para ese propósito, no vamos a rendir lo que es. Y vamos a terminar como pasó con ese rey Salomón, que probó absolutamente todo. Absolutamente todo. Los alimentos muchísimo. Él siempre tenía todos los manjares a sus pies, tenía todas esas mujeres, tenía música, tenía esos jardines, tenía muchas casas, construyó muchos palacios y de todo, y nada de eso lo sació.
Finalmente, él vino diciendo en el capítulo 2, versículo 17, lo que leímos al principio, él vino diciendo, entonces, aborrecí la vida. Óyeme. Aborrecí la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, pues todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo el duro trabajo con que me había afanado debajo del sol. O sea, que inclusive todo lo que él hizo y trabajó, y él era Salomón. Sí. Salomón, el hombre más sabio, se le dio, o sea, todo lo que era sabiduría se le dio a él. Sí. Entonces, si todo esto que él tuvo, sabiduría, riquezas, poder, autoridad, y nada de eso le sirvió, fue porque sacó a Dios de la ecuación. Nosotros no podemos sacar a Dios. Jesús es el medio que Dios proveyó para que nosotros le conociéramos, para que nosotros nos acercáramos a Él, para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros pudiéramos entender el propósito. Y su palabra, para que entonces podamos escudriñarla y saber cómo caminar por esta vida. Es muy duro que yo diga, bueno, a esta edad que yo tengo hasta ahora, que yo nací en el Evangelio y todo esto, y venir ahora y decirle a mis hijos, bueno, yo realmente no les recomiendo a ustedes nada de esto porque no me siento que he hecho nada. O sea, y entonces, ¿cuál fue el fallo? El fallo fue que no fuimos a las palabras, no fuimos a las escrituras a conocer todo esto, vivir. Y una cosa muy importante es que nosotros, el ser humano, nos gusta a nosotros experimentar las cosas y no aprender de otro. Oye, Melissa, si tú me dices, no, Wendy, mira, yo entendí que si tú haces esto de esta manera, no te va a funcionar porque yo dañé 70 piezas en esto. ¿Cómo yo voy a querer? No, yo realmente no estoy convencida. Eso fuiste tú que no supiste manejarte. Tengo que probar. Yo voy a probar a ver si a mí me funciona. Óyeme, entiende que ya Salomón probó todo y yo creo en la veracidad de las escrituras. Entiendo que esto sucedió de verdad. Y fue así. Entonces, ¿por qué yo voy a querer experimentar esto que él experimentó para poder entender que es cierto? Aprendamos por medio de la palabra, aprendamos por cabeza de otro que sale más barato, duele menos, doloroso. Duele menos. Vamos a entender que nuestra vida tiene un valor muy importante. Así es. Y la palabra de Dios nos lo dice. Y verla así por medio de las escrituras es mucho más edificante y beneficioso para nuestra vida como cristiano. Salomón nos da un ejemplo bien claro de que todo lo que nosotros creemos que es importante, sin nosotros tener a Jesús en nuestro corazón, a Dios como nuestro centro, como nuestro todo, es vanidad de vanidad, es aflicción de espíritu, es matarse por nada, como diríamos aquí realmente. Como que clásicamente. Y nada, al final de todo, como dice la misma palabra en el libro de Eclesiastés, que aquel que teme al Señor, todas las cosas le salen bien, o más bien Él le ayuda en todas las cosas. ¿Cuál es nuestra ruta? Confiar en el Señor, permitir al Señor que dirija nuestra vida, no creer que lo sabemos todo, que nosotros quizás sabemos más que Dios, porque muchas veces nos comportamos como insensatos y personas poco conocedoras de la palabra. Permitamos que la palabra trabaje en nuestra vida y que ella sea un reflejo vivo de lo que somos, que ella hablen de lo que somos y nosotros de igual manera poder hablar de ella en todo momento, hasta nuestra forma de hablar y caminar en todo momento. Amén. ¿De qué sirven nuestros logros si no tenemos al Señor como nuestro centro? Si no entendemos que nuestros logros son nosotros seguir la palabra del Señor y seguirlo a Él. Lo demás viene por añadidura. La misma palabra lo dice. Aflicción de espíritu no. Ya Salomón me dijo que todo es vanidad, de vanidad y aflicción de espíritu. Sí. Todo lo demás al paso. Todo va a salir bien si estamos en el camino del Señor y confiamos en sus palabras, en sus promesas. Esta lección para mí fue muy fuerte en el día de hoy, pero la voy a abrazar, muy abrazadita, y la vamos a seguir en el nombre de Jesús. Así que le invito a usted también a que se lea Eclesiastés como en este mes de la Biblia. La paz de Dios sea con usted. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez Peguero estuvo con usted. Lizelot Poms, hasta la próxima. Dios les bendiga. Chao, chao.